Tapalo con Radio en M24. Quiero seguir por esa ruta, llegar a la cima. Rimas astutas para mi gente, adrenalina, pa' que se gocen cuando suenan las esquinas. Cambiar la mente y para el frente, con disciplina en esa ruta, llegar a la cima. Rimas astutas para mi gente, adrenalina, pa' que se gocen cuando suenan las esquinas. Cambiar la mente y para el frente, con disciplina. Pisando fondo, porque el tiempo es oro. Estamos en el horno, pero voy como un toro. Subir de escalón por escalón, no llamar la atención con discreción. Luchar a los silvestres, talón. Recuperar lo perdido, peleando el día a día. Yo sí estoy decidido, así no cante como Denny. Sería estar bien con el mundo, con uno mismo, mucho cinismo en esta vida llena de egoísmo. Quiero seguir por esa ruta, llegar a la cima. Rimas astutas para mi gente, adrenalina, a que se gocen cuando suenan las esquinas. Cambiar la mente y para el frente, con disciplina en esa ruta, llegar a la cima. Rimas astutas para mi gente, adrenalina, a que se gocen cuando suenan las esquinas. Cambiar la mente y para el frente, con disciplina. Con orgullo, sin chamullo, tranqui, es sencillo. Pensando en cosas buenas para llenarme los bolsillos. Sembrar las 8 horas para poder cosechar. Remando como puedo sin perder la humildad. Yo he tenido voluntad para pilotear la legal. Yo he aprendido cosas buenas, no me va muy mal. No quiero que me señalen como una normal. No soy un animal, estilo propio soy original. Buscando éxito, amor y felicidad. Voy poco a poco con fuerza de voluntad. Caminando hacia adelante, atando la falsedad. Sigo con la frente en alto esperando mi libertad. Voy a hacer las cosas bien y llegar a la cima. Tratar de no bajar los brazos, variar la rutina. Encender los motores, cambiar el clima. En el vaivén de mi vida con tu mirada cristalina. Por esa ruta, llegar a la cima. Rimas astutas para mi gente, adrenalina, pa' que se gocen cuando suenan las esquinas. Cambiar la mente y para el frente, con disciplina en esa ruta, llegar a la cima. Rimas astutas para mi gente, adrenalina, pa' que se gocen cuando suenan las esquinas. Cambiar la mente y para el frente, con disciplina. Tapalo con Radio, en las mañanas de M24 y en las tuyas. Gestora cultural, también comunicadora, participó en diversas campañas para la conquista de muchas luchas sociales, como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, el fallido intento por anular la ley de caducidad, la regularización de la marihuana, el no a la baja. Ahora gestiona el programa Nada Crece a la Sombra, proyecto socioeducativo y de salud en cárceles. Te damos la bienvenida, Denise Legrand, un gusto estar en comunicación contigo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por estar en Tapalo con Radio. Comenzamos un poco escuchando Llegar a la Cima, que es una canción de creación colectiva que surge en el marco de los talleres de rap de Nada Crece a la Sombra. Y bueno, un poco como comenzando la charla es, bueno, ¿cómo es el acercamiento a estas diferentes disciplinas artísticas en la población carcelaria? Bueno, en realidad escuchaba la cortina de Llegar a la Cima y claro, y pensaba, como para empezar, esa canción salió del módulo 8. Nosotros empezamos a trabajar en el módulo 8 empezamos a trabajar en 2018 en el módulo 8. Lo elegimos en ese momento porque era el módulo de mayores niveles de complejidad. Fue un año muy difícil, estos años han sido muy difíciles en ese módulo. Se puede recordar, por ejemplo, un fallecimiento, además de varios homicidios, un fallecimiento de un hombre sin asistencia, que se viralizó un video, de hecho, alrededor de eso. Y en particular cuando escuchaba Llegar a la Cima, escuchaba que ni siquiera todos ellos que cantan están vivos. Y eso creo que habla bastante de cómo es el devenir de la población en conflicto, cómo es el devenir de los contextos de encierro y cómo también lo difícil que es muchas veces involucrarse con la rutina y después tener que plantear otras realidades, ¿no? Eso un poco el involucramiento con disciplinas artísticas para nosotros son la excusa para involucrarnos con la rutina y poder formar parte de grupos que básicamente viven en permanente conflicto.
En el módulo 8, que fue donde se grabó esa canción, vivimos de todos los conflictos que se puedan imaginar posibles y todas las situaciones posibles. Sin embargo, a través de la conexión artística y socioeducativa en general, ¿no? A través de generar un espacio de educación, eso es una conexión socioeducativa, a través de haber generado un espacio de educación se pudieron hacer un montón de cosas, sostener procesos grupales alejados de la violencia, resolver conflictos de otra manera, y también obviamente producir piezas artísticas que pueden tener una calidad acorde a las calidades de la afuera, ¿no? Obviamente es un desafío muy importante y no alcanza con la introducción de 1000 habilidades artísticas si no cambia la rutina. Lo que nosotros necesitamos en las cárceles es poder cambiar la rutina, poder separar la violencia de la convivencia. Eso es lo que cuesta tanto y lo que ha implicado que haya más o menos, hay 50 personas fallecidas por año en las cárceles, unos 30 son homicidios. Claro. Denise, es interesantísimo el trabajo que hacen ahí. ¿Nos puedes contar un poco cómo se desarrolla, cómo trabajan concretamente? Sí, mira, el trabajo ha cambiado año a año. Nosotros empezamos en 2014 trabajando en las cárceles, o sea, este es el tercer gobierno con el que estamos trabajando en la gestión, o sea, el tercer gobierno desde que gestiona las cárceles, y algo que hemos dicho a lo largo del pasaje de todos los gobiernos es que pueden cambiar los gobiernos, pero la realidad carcelaria sigue siendo la misma. Y eso es algo muy importante a considerar por los partidos políticos a la hora de dar determinadas discusiones, pero también a la hora de construir determinadas salidas políticas articuladas. Nosotros cuando desembarcamos en un lugar, por decirlo de alguna manera, tuvimos en cárceles de adolescentes, ahora estamos en cárceles de adultos. Básicamente lo que hacemos es, nos instalamos asociados a la rutina de lunes a viernes. Trabajamos en distintas cárceles. El año pasado trabajamos en Concar y en la cárcel de mujeres. Este año el desafío, pandemia mediante, con todo lo que eso implica, es trabajar en Concar, en la cárcel de mujeres, en la cárcel de Canelones y en la cárcel de mujeres con hijas e hijos a cargo, que también es una realidad en sí misma. Y lo que hacemos es desarrollar distintas acciones. Tenemos el desarrollo en esas cárceles de lo que son actividades educativas, o sea, talleres socioeducativos que participan en todos los momentos posibles, básicamente en los momentos en que no hay visitas, generando todo esto que les decía antes, involucramiento, trabajo en grupo, reducción de la conflictividad y demás. Y después tenemos una serie de acciones que no solamente repercuten sobre esas cárceles, sino también a nivel nacional. Por ejemplo, planes de salud específicos para mujeres privadas de libertad. Hicimos un diagnóstico participativo de salud en todo el país de mujeres privadas de libertad. Hicimos un censo que incluyó entrevistas a cada una, conocimos a todas las mujeres privadas de libertad y sus distintas realidades. A partir de eso se generó una política pública nacional en articulación entre el gobierno, la sociedad civil y la Universidad de la República, que tiene que ver con el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, es decir, que todas las mujeres de todo el país que están privadas de libertad tengan acceso a consulta ginecológica integral y todo el derivado de la atención ginecológica integral, que eso se está implementando. También trabajamos con la Intendencia de Montevideo y estamos empezando a articular con la Intendencia de Canelones planes de urbanización dentro de las cárceles. ¿Qué significa esto? Empezar a visualizar los espacios públicos y los espacios de convivencia dentro de las cárceles como espacios posibles para la construcción, y después también dar soluciones ciudad a lugares que no las tenían a lo largo de la historia. El Concar, por ejemplo, tiene 35 años y hace 35 años que no había alumbrado público. Tampoco la recolección de basura estaba a cargo de la Intendencia de Montevideo, como cualquier barrio de nuestra ciudad, sino que estaba a cargo de una empresa privada que el Estado contrataba a través de un sistema de volquetas. Y después también una cuestión que cada vez hacemos más, que no surgió como una de las líneas de trabajo, pero que la realidad nos llevó a abordarlo, y tenemos la verdad que decenas de consultas por día, tiene que ver con el asesoramiento a familias y a otras instituciones.
Las situaciones que plantean las familias son muchas y muy diversas. Muchas tienen que ver con situaciones de salud, hemos articulado dentro del sistema muchas situaciones de salud, muchos emergentes de salud, y también mucho de lo que tiene que ver con algo que forma parte de nuestro día a día, que son las amenazas de muerte, las necesidades de traslado, montones de cosas que tienen que ver con la gestión de la violencia. Creo que en el último tiempo, si tuviéramos que pensar también a qué nos hemos dedicado, y bueno, nos hemos dedicado a la gestión de la violencia. Y la gestión de la violencia dentro del sistema penitenciario implica una estrategia impresionante de un montón de variables, de un montón de conocimiento de los territorios que muchas veces es muy compleja, pero que claro que hay que dar asistencia inmediata, y para eso creo que es muy importante el rol de quienes están en el día a día, de quienes trabajan en el día a día, tanto las y los operadores penitenciarios civiles como las y los policías. Hay un trabajo articulado muy importante y el rol de las direcciones de cárceles es fundamental, y en Uruguay hay destacadas direcciones de cárceles que en todos los últimos años han venido trabajando muchísimo, y creo que no se los reconoce lo suficiente, no se reconoce el importante trabajo que llevan adelante, y no se reconoce también que están en un espacio de decisión, en un espacio muy grueso, y muchas veces eso no tiene una traducción ni a nivel salarial, ni a nivel de reconocimiento, ni a nivel de nada. Pienso particularmente en este momento en la dirección del CONCAR, en la dirección de la cárcel de Canelones, en la dirección de la cárcel de Salto, la cárcel de Florida. Hay mucha, la unidad 9, la cárcel de mujeres con hijas e hijos a cargo. Hay muchas directoras y directores de cárceles que hacen un trabajo increíble y que la verdad que no los conocemos. Es muy raro que no sepamos ni sus nombres, ¿no? Estoy hablando Jorge Camargo, Darwin Taroco, María de los Ángeles Machado, Cecilia García, Omar Varela, todas personas que no las conocemos, y que realmente a veces sería muy interesante que estas personas llegaran a los medios a contar lo que es la experiencia de gestionar una unidad penitenciaria. Y de alguna manera, cerrando lo que ha hecho Nada Crece a la Sombra, el aporte de Nada Crece a la Sombra un poco ha sido ese, el aporte ha sido posicionar a nivel de opinión pública una temática que nos es muchas veces tan ajena, y que le era muy ajena al sistema político y a la opinión pública. Creo que ese ha sido de los principales aportes, posicionar la cárcel como un problema, pero también posicionar la cárcel como un centro de atención. Es increíble la cantidad de estudiantes que nos contactan para formar parte, para hacer voluntariado. Nosotros no estamos a favor de voluntariado, no creemos que el trabajo voluntario deba ser lo que debe sostener los contextos más críticos, y por eso no ejercemos ese tipo de política, pero entendemos que esa necesidad, esas ganas de muchísimos estudiantes de formar parte, de muchísimas personas recibidas ya, y personas muy diversas en todo el país que nos contactan, tiene que ver con una necesidad creada, que es esta necesidad de discutir sobre la cárcel y discutir sobre los modelos penitenciarios y aportar. Creo que algunos formamos parte de una generación que se forja de alguna manera discutiendo la política, pero también poniendo en práctica la política. Nosotros surgimos a partir de la campaña de No a la Baja. En la campaña de No a la Baja dijimos que la cárcel no era la solución, dijimos que el aumento de penas no era la solución, y dijimos que los adolescentes están recluidos como adultos de ninguna manera era la solución. Ahora, no alcanza con decir que no es la solución, sino que además tenemos que poner en práctica políticas públicas que logren cambiar esta realidad. Y esta generación que llevó adelante el No a la Baja y otras causas sociales tiene otra particularidad, que es que está compuesta por personas de distintos partidos políticos. En la coordinación de lo que fue el No a la Baja había personas de todos los partidos políticos. Y recuerdo, por ejemplo, que uno de los principales referentes políticos que estaban en contra de la baja de la edad de imputabilidad, y que fue muy importante en ese momento, fue el mismo Jorge Larrañaga, ministro del Interior. Pablo Mieres también, en su momento también, por supuesto, Tabaré Vázquez también estuvo en contra. Entonces estamos hablando de un crisol de liderazgos que están detrás de causas sociales que nada tienen que ver muchas veces con la política partidaria, y después eso se mantiene hoy. Hay muchas personas de los distintos partidos políticos, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Independiente, que para adelante también están pensando en conjunto, que tienen nociones similares sobre cómo abordar la problemática de la privación de libertad, y creo que esa es la riqueza absoluta generacional.
de este momento y la riqueza también de trabajar los distintos temas. Sin duda, Denise, hablaste de un montón de cosas en esta respuesta muy importantes, y de todo el trabajo que se viene haciendo, de todo el trabajo que hay que reconocer, que hay que seguir dando lugar, y luchas que involucran a las personas que trabajan, a las personas que están ahí adentro, la diferencia de esto que también traías de que hay derechos y que hay luchas que no involucran partidos políticos, sino que pasan por otro lado. Y yendo un poco al contexto que estamos viviendo y que vivimos este año de pandemia, en donde te digo esto de que se habló mucho del encierro, de estar encerrados, de lo que implica estar entre cuatro paredes, y como que fue una palabra, el estar encerrado, de encierro, que se ha nombrado mucho. Y vos pensás que esa percepción con respecto a las personas que van a permanecer encerradas durante años, si eso logró cambiar un poco esa percepción que hay con respecto a las personas que están en esa situación muchísimos años. Yo creo que lo que apareció durante el encierro, durante el confinamiento, es tipo, imagínate si estuvieras preso, imagínate los que están presos. Puede que haya habido algún tipo de sensibilización, creo que también, como todo lo que nos pasa, ya hace tiempo que el confinamiento, a no ser los confinamientos que no queda otro, la gente que perdió su empleo y está confinada no por decisión en su casa, sino porque no tiene una actividad laboral o una actividad en la cual salir, o porque el sistema educativo, por ejemplo, no tiene una presencialidad absoluta. Creo que esa sensibilidad, esa percepción, si bien puede tener un lugar, creo que no es lo mismo, no es lo mismo cuando uno está en un entorno de privilegio, estar en un confinamiento, no es lo mismo básicamente estar en un confinamiento en un espacio donde hay saneamiento, donde hay techo, donde hay un piso, donde hay servicios, donde no hay violencia, y donde además también las personas con las que se coexiste tienen algún tipo de nivel vincular, como son estas burbujas familiares sanitarias que se han implementado en el último tiempo. Lo que tiene la cárcel es que la cárcel encierra y confina a personas que no tienen nada que ver una con otra, cuya única particularidad es que rompieron la norma, su única similitud es que rompieron la norma, y que obviamente en general son varones jóvenes pobres. Después son personas muy diversas, son personas muy diferentes, y el confinamiento obliga a personas que no se eligieron a coexistir. Y eso ya genera un montón de cuestiones que tienen que ver con la conflictividad, con la violencia. Además, también estamos hablando de entornos absolutamente precarizados, con componentes delictivos ni hablar, porque por algo terminaron en la privación de libertad, y también con un emergente permanente que tiene que ver con el conflicto asociado a la convivencia. El conflicto asociado a la convivencia que se da por todo, desde la yerba para el mate hasta la pasta base. Desde que en Uruguay todavía no tenemos un sistema que regula las telecomunicaciones dentro de las cárceles, que regula los teléfonos celulares, aún en tiempos de pandemia. Entonces creo que la pandemia nos genera la oportunidad, sí, de sensibilizar a las distintas personas, sensibilizar que el confinamiento, muchas de las personas que más allá de las comodidades y de los privilegios tuvieron que confinarse o aún tienen que estar confinadas, también empiezan a desarrollar adaptaciones diferentes a las que una desarrolla cuando vive en sociedad, y también empieza a repercutir directamente en la salud mental. Y la salud, el abordaje de la salud mental durante la pandemia creo que va a ser uno de los principales debes, no solamente que nos va a dejar una situación de daño en el ahora, sino que nos va a dejar una resaca en el corto, mediano y largo plazo. Si nosotros no abordamos determinadas cuestiones hoy, para adelante nos va a generar muchísimos problemas. Eso le va a pasar a la hiperintegración, a la integración, y también le va a pasar a lo marginal. La marginalidad de las personas que se caen de los márgenes porque no acceden a los servicios, porque no forman parte de nuestros sistemas sociales, o porque su única relación con el Estado es con la violencia, también va a generar un deterioro muy, muy importante, cuando además también vemos que no hay una inversión asociada en esa pandemia. Porque no es lo mismo decirme a mí, que soy una privilegiada, confinate, quédate en tu casa,
y como está pasando ahora, estamos teniendo el GACH planteado que estamos en el peor momento de la pandemia, que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles donde hay que reducir la movilidad. No es lo mismo plantearme eso a mí, que tengo un montón de posibilidades, que puedo teletrabajar, que podemos hacer esta nota por vía telefónica, que planteárselo a una persona que si no sale de su casa no tiene para comer. Entonces, sí, en realidad es totalmente diferente, sí, que sin lugar a dudas afectan, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, es que es totalmente diferente porque para unas personas la vida es viable y para otras no. Exacto. Y a partir de ahí se parte la torta. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer es construir una política, un país para la que solamente para las personas para las cuales la vida está garantizada y es viable, y bueno, estamos hablando de una supremacía de clase bastante importante. Sí. O sea, eso es una política de supremacía de clase. Bueno, quizás sea la estrategia. Hay que saber que cuando lo que prima es la supremacía de clase, los niveles socioeconómicos más bajos también empiezan a organizarse, empiezan a deteriorarse cada vez más, y eso genera consecuencias abismales en las generaciones futuras. Si nosotros ahora, por ejemplo, no estamos enfocándonos en qué pasa con la desvinculación educativa, en qué pasa con todas las personas que antes recibían una asistencia alimentaria de alguna manera asociada a esa vinculación educativa, y dejamos que eso quede un poco a la libre decisión de las familias, a la libre contención de las familias, que muchas veces las familias más que contienen violentan, pero también esas familias también son las que hoy están decidiendo sobre muchas niñas y niños, o incluso en muchas situaciones de abuso intrafamiliar que son detectadas y abordadas por el ámbito educativo. Hoy eso no está pasando de la misma manera. Entonces, si nosotros le dejamos librado al azar, lo que va a pasar con todas estas poblaciones es que van a generar altísimos niveles de desconexión, recrudecimiento de la violencia, porque también cuando el Estado te olvida, y el Estado no solamente te olvida, sino que te rechaza, eso genera una adaptación a la violencia y genera también determinados componentes sociales bien complicados. Y eso para adelante significa deterioro, significa exclusión, altos niveles de pobreza, significa exclusión, y significa que vamos a tener que pensar cómo el sistema penitenciario va a abordar a toda esa gente. Porque no hay otra chance si toda esa gente no se conecta con puentes de la puentes sociales de integración, y si lo que nosotros le vamos a ofrecer a esa gente hoy no es inversión en política pública, inversión económica para aportar, para tratar de bancar la pobreza a nivel general, me refiero no a bancar económicamente, sino a sostener que se viene una situación de crisis compleja y que las situaciones de crisis hay que bancarlas, y bancarlas significa generar un respaldo político para que no sea una decisión que aumente la pobreza, que aumente la desafiliación, y que después tengamos que generar sistemas punitivos y sistemas de persecución para esa misma pobreza que generó la política. Claro. Denise, para cerrar, ahora que nos queda poquito tiempo, aunque la charla está muy interesante, ahora estás trabajando en la letra chica, estás ocupando espacios de mucha visibilidad, de discusión. Ahora estamos en la semana un poco de hace 3 días que fue el 8M, estamos como charlando mucho acá en el programa. Queríamos preguntarte cómo es para vos estar ocupando esos espacios, cómo lo estás viviendo. Bien, a mí me toca estar en los medios ya hace bastante tiempo. Soy editora de feminismos de La Diaria desde 2017, que fue un desafío en un medio escrito poder generar periodismo feminista, poder incorporar la perspectiva de género. Obviamente la televisión tiene otra visibilidad, tiene otros niveles de expectativa también, viste, para bien y para mal, y creo que es un poco lo que reclamamos siempre, la participación, el poder estar, el poder tener voz y que esa voz sea respetada. Creo que lo que no tenemos nunca que creer es que porque llega la discusión está saldada, o hay un lugar en que, bueno, políticamente llegamos, políticamente estamos en los espacios. Me parece que eso es algo que tenemos que discutir muchísimo. Las que llegamos somos siempre las hegemónicas, somos las blancas, somos las que tenemos determinados niveles de formación, somos las que tenemos determinadas conexiones con los distintos medios de comunicación y demás. Creo que el desafío es pensar cómo las distintas voces, cómo empiezan a llegar distintas voces y cómo cada vez somos más voces
posicionadas y disidentes también, y creo que eso trae consigo elementos muy importantes de reconocimiento y también elementos muy importantes de violencia. Creo que a su vez hay que pensar, en esta semana que tanto pensamos sobre el 8M y demás, cómo hay un postulado del feminismo que dice el patriarcado se va a caer, ¿no? Esta idea del patriarcado como organización de la vida que genere una vida desigual y violenta para las mujeres. Sí, en algún momento de la historia es probable que el patriarcado se caiga. El problema es sobre quiénes se cae. Porque si el patriarcado se cae sobre las mujeres más pobres para que las mujeres privilegiadas lleguemos, y estamos construyendo la misma mierda en realidad, estamos construyendo el mismo sistema desigual, solo que el perjuicio va migrando sobre qué poblaciones son las más vulneradas, aunque hoy sin duda las mujeres pobres son las más vulneradas. Entonces creo que tenemos un desafío desde los feminismos de sí, seguir peleando por los techos de cristal, que son muy importantes, esto del acceso a las mujeres a determinados lugares, pero más que nada por lo que tenemos que pelear es porque las mujeres salgan de los pisos pegajosos, que salgan de los lugares de violencia, que puedan salir de los lugares de falta de autonomía económica, de los trabajos precarizados, de la informalidad, y creo que ese es el desafío muchas veces de ocupar determinados espacios, de poder dar determinadas discusiones y poder también pensar políticamente para qué llegamos a los lugares y para qué llegamos a determinados espacios para comunicar otro tipo de visiones. Y creo que es muy importante en todo esto que la comunicación empiece a tener la comunicación en todos los medios en general, y yo creo que cada vez hay más, porque cada vez hay más personas con sensibilidad comunicando, cada vez hay más mujeres en los distintos medios de comunicación, cada vez hay más feministas en los distintos medios de comunicación, es que a nuestra comunicación le incorporemos no solamente una visión de género, sino una visión de clase, una visión racial y una visión que tenga que ver con toda esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Que plantea el feminismo, de cómo los feminismos y cómo las ideas políticas están cruzadas por las distintas variables que componen la vida, género, clase, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una oportunidad súper linda, estar obviamente todos los días poder desarrollar un programa periodístico que además es tan reconocido en este momento y con un equipo increíble del que aprendo todos los días, del que espero seguir aprendiendo y en el que hay gente muy valiosa posicionando otra forma de comunicación, igual de válida que las formas de comunicación de otros programas que ojalá cada vez sean más y ojalá, así como está el espacio nuevo de ustedes, que también los celebro, Voces Jóvenes en la radio, la primera mañana con Mariana y Martín en M24 también es algo súper valioso. Creo que cada vez somos más personas que tenemos una visión generacional que va hacia el mismo lugar. Podemos tener distintas banderas políticas y eso es válido también y es rico para la democracia porque la democracia así se construye. Pero creo que hay una visión generacional que apunta hacia una construcción y eso es lo más valioso de este momento sin duda. Muchas gracias, Denise, por tus palabras. Sin lugar a dudas nos quedan un montón de cosas por charlar, de todo el trabajo que vienen haciendo con Nada Crece a la Sombra, con todo lo que es tu carrera y con un montón de temas que nos quedaron pendientes. Te agradecemos el tiempo de conversar con nosotras y bueno, te deseamos lo mejor en la televisión, en la diaria, en todos los medios en los que estés y seguiremos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias, estamos en contacto. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. M Maldonado. Escucha distinto. M Maldonado. Escucha distinto. M Maldonado. Escucha distinto.